Gino, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ok, vamos a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Todos logran ver la pantalla? Sí, sí, se logra ver. Ok, perfecto. Creo que nos habíamos quedado por acá. Habíamos discutido lo del Tselem Elohim, la imagen divina que todos y cada uno de nosotros tiene. Habíamos hablado de el Inyan del libre albedrío. Nos decía el Ramban que algunos lo ven como algo positivo, otros como una desventaja y algo negativo. Como ustedes ven que nos trae el Ramban con respecto al libre albedrío, lo ve como una desventaja para el ser humano. Sin embargo, otros comentaristas opinan que es para ventaja, como vimos anteriormente, como el Abravanel y el Meshech Chochmah, comentaristas eh, de la Torá y el Tanaj. El Meshech Chochmah, uno de los Aharonim, ve el Tselem Elohim, eh, que es el libre albedrío. Esta imagen que todos tenemos, esta imagen divina que todos tenemos, lo ve como esto, el libre albedrío. Lo ve como un maravilloso regalo al hombre. Y esta es Dafka, dice él, justamente la imagen del Creador en nosotros, poder tener esta elección entre lo bueno y lo malo, qué hacer con nuestro camino. El hombre es capaz de sobreponerse a las leyes de la causalidad, como todos sabemos, que hizo Abraham Avino, se sobrepuso al Mazal y él nos heredó a todos sus descendientes esta capacidad de sobreponerse a las leyes de la causalidad. Hashem se constriñe para permitir al hombre actuar de acuerdo a sus elecciones. Esto lo explica también la Kabbalah, lo que se puede llamar tzimtzum o constricción de la divinidad, que es como una revelación, la presencia obvia y evidente de Hashem en el mundo, es como que se va escondiendo cada vez más y más hasta que es muy difícil percibirla y por lo tanto pues nos va dando lugar a poder desarrollarnos y desenvolvernos en el mundo que Hashem nos da. Sin embargo, sabiendo que vivimos básicamente en espacio divino, lo que quiere decir que todo el mundo y todo lo creado, todo lo material está contenido dentro del Ein Sof, eh, que es como una de las descripciones que se le da al creador en la Kabbalah, el infinito, lo que no tiene fin, lo que no puede ser medido, y dentro de eso hablamos que están los cuatro mundos, las cuatro dimensiones que vienen desde arriba hacia abajo, desde el mundo de la Atzilut, el mundo donde todo es Ahdut, donde todo es unión y todo es espiritual y todo está unido al Creador de manera armónica y perfecta hasta y va descendiendo al mundo de la Beria, al mundo de la Yetzirah y el mundo donde nosotros, la dimensión donde todos nosotros estamos, en el 10º nivel, como explican algunos comentaristas, que es el mundo de la Asiyah con Ain, que es donde eh, todo se vuelve físico, intangible, como nosotros conocemos el mundo, y donde ocurre todavía mucho más evidente este tzimtzum, esta constricción del creador para darnos lugar justamente a poder manifestar esta imagen divina de esta forma, que es a través de la libre elección. El hombre al nacer puede tornarse bueno o malo, todo está en su elección, no depende si Hashem decreta que va a ser bueno o malo, lo trae el Rambam, Maimónides en sus leyes de Shuvah, capítulo 5, inciso 12, nos dice el Rav Mordechai Breuer,
ver una ventaja y desventaja de haber comido del árbol, como lo discutimos en la clase anterior. Lo explica como la analogía de un niño puro y limpio que de pronto se convierte en un adulto con todas sus ventajas y sus desventajas. Nos trae el Pirkei Avot, el capítulo 4. El Pirkei Avot es el tratado de los Avot eh, que leemos entre Pesach y Shavuot. Leemos los capítulos de los padres, los Avot. En el capítulo 4 tenemos lo que nos trae Rav Eleazar Akapar. Nos dice el Rabbi Eleazar Akapar Omer, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. La quina, el celo, התאווה, el deseo, y el kavod, el honor, o sea, el deseo por tener honor, motziim et adam min haolam, es lo que saca al hombre de este mundo. Un dicho que nosotros conocemos y ustedes, me imagino, han estudiado con los rabinos. Se los quise traer acá justamente para contrastar el tema que hemos estado viendo, la introducción al mundo del sistema sacrificial. Y sigue el rab diciendo, ve'al yavtijaja itzreja she'asheol beit manos leja she'al karjaja ata notzar. Nos continúa el rab diciendo cómo llegamos a este mundo de manera que nosotros no pudimos, como dice él, she'al karjaja ata notzar, porque en contra de tu voluntad fuiste creado, ve'al karjaja ata nulad, en contra de nuestra voluntad, nosotros nacimos y vinimos al mundo, ve'al karjaja ata chai, y en contra de tu voluntad es que tú vives, ve'al karjaja ata met, y en contra de tu voluntad también nosotros nos vamos del mundo. Ve'al karjaja ata atid liten din veheshbon lifnei melech melchei hamelachim hakadosh baruch hu. Y en contra de tu voluntad en el futuro darás cuentas delante del Rey de los Reyes, quien es Akadosh Baruj Hu. Esto es lo que nos trae Rabbi Eleazar Akapar. Nosotros sabemos que hemos sido puestos en este escenario en contra de nuestra voluntad. Ninguno de nosotros conscientemente sabe que fue antes de que naciéramos. Simplemente recordamos desde cierta edad de nuestra niñez en adelante que ha sido de nuestra existencia y poco a poco cada uno va realizando y va asimilando qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo en este mundo y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos dice el libro de Coelet, Eclesiastés, nos dice el rey Shlomo, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. El fin de todo esto, ya para terminar y concluir su libro, nos dice el rey, el fin de todo el asunto, dice, de todo lo que fue dicho, escuchado, Eta Elohim Yirah, teme al Elohim, teme al Creador, teme a Hashem, vet mitzvotav shemor, y guarda sus mandamientos, y nos dice el rey, y ze kol Adam, porque esto es todo el hombre, todo el Adam. Guardar los mandamientos y temer a Hashem hacen entonces que nuestra humanidad tenga sentido y que todo lo que hacemos y por lo que venimos a este mundo, todo se torne en un orden para nosotros que nos dirija en nuestro camino y nos ayude a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos en la Gemara, en el tratado de Yomá. Yomá se refiere a Yom Akipurim en arameo, con una Aleph al final, diferente a Yom en hebreo, que no tiene Aleph al final. El tratado de Yomá, 36, la página 36, la cara B, nos habla la Gemara que hay tres tipos de daños
causados por el pecado. Tenemos entonces vamos a ir desde el más grave hasta el menos grave. Habíamos hablado de esto y bueno, ahora lo discutimos en contraste a lo que hemos estado hablando desde la clase pasada. Tenemos entonces la dargá del nivel de avonot con Ain, que son transgresiones intencionales, hacen un daño al bien divino que se nos ha otorgado, que hay en la creación y que provoca algo activamente. O sea que con nuestro hecho causamos directamente un daño por medio de la acción al bien divino que hay en la creación y se hace bemezid, o sea que se hace intencionalmente, conscientemente, sabiendo que lo que se hace está mal y que está prohibido y que eso puede causar eh, enojo al creador. Aún así, sabiendo y teniendo conciencia de que esto es así, la persona decide conscientemente y activamente realizar una acción y una transgresión. Entonces continúa la Gemara, nos dice Abonot elu hazedunot, que es la malicia, la insolencia y el poder disfrutar de hacer una acción mala. Esto con respecto a los avonot. Tenemos la dargá siguiente, el siguiente nivel, que son los peshaim, que son actos de rebelión, que es traspasar la autoridad humana, tanto humana como divina. Son actos que van en contra del reino del Creador, actos que afectan el reinado de Hashem sobre la tierra, afectan entre comillas, desde luego, ya que el soberano del universo es uno y quiénes somos nosotros para intervenir en lo que él hace. Pero sin embargo van alterando el orden, la armonía de el reinado de Hashem en la tierra. Estos actos, los peshaim, cada pesha incluye un acto de avón, pero no lo contrario. O sea que los peshaim, los actos de rebeliones, contienen un acto de avón, pero no todo avón, como vimos anteriormente, es un pesha, ya que el pesha está dentro de la categoría de avonot, de estos actos que vimos anteriormente, de transgresión. El pesha, el poshea, es una persona que se revela al reinado, es una persona que transgrede el orden público, transgrede el código moral y civil de cada nación donde él vive. Es una persona eh, rebelde que va en contra del orden público, que transgrede de esta manera la autoridad y como dice Rashi, explica a esta hoja de la Gemara, nos dice el amajis, el que hace enojar, y el mured, el rebelde, de la palabra limrod, el que se rebela en contra de una autoridad civil y estatal de cada uno de los países que cada uno tiene su marco legal y de autoridad, y traspasar estos marcos legales, el código civil, el orden público, es un poshea. Dentro de estos están los ejemplos que hemos puesto anteriormente en clases anteriores, el poshea, un criminal, una persona que decide, Hasbe Shalom, acabar con la vida de otra persona, causando con eso un acto de rebelión y un desafío al orden público y a la autoridad. Esto es un pushea, una persona, un criminal y un rebelde. Esto está dentro de esta categoría de pesha. Luego, en la tercera dargá, en el tercer nivel, tenemos el het, o también conocido como shegagá, que son faltas inintencionales, son faltas que se cometen, una transgresión,
que se comete inconscientemente o por ignorancia de la ley o por ignorancia de ciertos principios morales. Se comete la acción de manera inocente, no sabiéndolo, de esta manera se transgrede, también daña la imagen divina que está dentro de nosotros mismos. Sin embargo, con los otros actos de rebelión, los peshaim, los abonot, se daña la imagen divina que está en toda la creación, mientras que el het, las faltas intencionales, es un daño a la imagen divina que está dentro de nosotros mismos, y como lo comentan acá, es el shogeg. El shogeg es alguien que realiza un acto con shegagá, o sea, con este error que no es intencional o de manera inconsciente. Esto es un shogeg, una persona que comete esta falta, que de haberlo sabido de antemano, tal vez no hubiera cometido la falta. Esta es la diferencia, contrario a los actos de pesha y de avón, que son faltas que pueden ser intencionales, y sabiendo claramente cómo es la ley y cuáles son las prohibiciones, se traspasa la ley y se comete el acto de todas formas, sabiendo conscientemente que la transgresión es traspasar la ley y la autoridad, sea humana o sea divina. Ok, ahora vamos a contrastar todo lo que acabamos de ver con el inyan del sistema sacrificial. Habíamos dicho en la segunda clase que no todas las transgresiones se pueden reparar por medio de sacrificio de animales. Pusimos el ejemplo de un daño material, de si una persona hurta o roba un objeto. La manera de reparar ese pecado no siempre es así, pero en general es devolviendo el objeto y teniendo que regresar cierta cantidad monetaria como una clase de multa por haber cometido el robo o el hurto, dependiendo la categoría de la que se esté hablando, ya que hay dos categorías: está el gazlán y está el gonev, quien roba, quien hurta. Hay diferencia. Bezrat Hashem Bli en un futuro podemos discutir la diferencia y estudiarla, de qué manera se hace la reparación por una transgresión de estas. Sin embargo, en general tenemos eso. No todo se puede reparar por medio de rociar sangre en el altar, en el templo, sino que desde luego la Torá, como enmarca todas las áreas de nuestra vida, desde la parte personal, familiar, hasta la social, nos va dando pitronot, nos va dando la guía de cómo ir resolviendo cada uno de los asuntos cotidianos de nuestras vidas y de qué manera resolverlos. No todo entonces se resuelve con un sacrificio de animales. Desde luego no hay un tan solo sacrificio que por ese sacrificio único se pueda resolver todas las transgresiones de la humanidad, o que se pueda encontrar una solución total y contundente a todos los problemas de la humanidad, en contraste a otros pensamientos ajenos al judaísmo, donde hay concepto de que de repente algún sacrificio es la resolución a todos los problemas de la humanidad. Tenemos en contraste a eso, por eso les traje lo que opinan los comentaristas del pecado de Adán, como eso, si bien causó una caída, como nosotros estamos encaminados a regresar al punto del cual salimos, y como todos y cada uno de nosotros, judíos, no judíos, tenemos la imagen divina en nosotros y tenemos ese regalo, como lo ven algunos, como algo positivo, de poder elegir no hacer el mal, escoger el camino del bien
y regresar al Creador, que fue tal como Abraham Avinu hizo, donde él fue puesto en un escenario completamente hostil para lo que él quería hacer ahí en Ur Kasdim, y cómo él hizo una Mahapejá, una revolución espiritual y moral desde él mismo hacia su familia y hacia la sociedad donde él estaba, y cómo él encaminó las cosas de vuelta al Creador. Y gracias a él y a la herencia que él nos dejó, es que eh, ustedes y su servidor estamos aquí hoy estudiando y tratando de encaminarnos de regreso eh, hacia al punto donde partimos. Es como si, digamos, usted recibe de una persona que está haciendo cierta reparación, digamos, de un software en la computadora, y de repente está cargando, lleva 38%. La persona le dice, aquí va Nahuel, necesito irme, pero aquí te dejo el software, ya se está cargando, lleva 38%. Toma, aquí está todo, tú sigues y eh, aquí te lo dejo en 38%. Así cada generación va recibiendo, digamos, ese porcentaje de reparación en general de todo lo que en generaciones previas y encarnaciones previas se ha hecho, como lo estudiamos también en un shiur previo, como lo explica el Rav Chaim Vital, el principal discípulo del Arizal, el Rabbi Tzak Luria. Es como si tenemos una imagen de un hombre, y cada generación desde el comienzo las primeras generaciones representan como la cabeza, y así cada generación representa como una parte de ese cuerpo humano de Adam, donde todas las almas están incluidas, y hoy en día las últimas generaciones representamos como los pies, la parte más inferior, y ya lo último que está siendo reparado de toda esa imagen de Adam que primordial, en donde todos y cada uno de nosotros estamos incluidos. Entonces estamos como ya en la terminación de esta reparación del software. De repente estamos ya en porcentajes bastante altos para llegar al 100%. Quiera Hashem que ya prontamente se complete toda esta reparación y podamos eh, seguir elevándonos, como lo explica el Ramjal, en realidades espirituales superiores, Bezrat Hashem. Y es en este punto entonces que nuestra generación, en cada Shelav, en cada paso que cada uno de nosotros se encuentra, algunos con mayor edad y otros con menor edad, pero Pajot y Yoter, más o menos todos los que estamos aquí hoy estamos experimentando y juvim esta generación de los pies del Adam. El sistema sacrificial, entonces, como vamos a estudiar, es un medio por el cual hacer la reparación del mundo. Sin embargo, como hemos discutido, no todo se puede resolver por medio de sacrificios. Sin embargo, de los sacrificios de animales podemos aprender mucho acerca del Tikkun Olam, de la reparación del mundo, y es justamente de el mundo del templo de donde proviene todo el Shefa, como hemos explicado. Toda la abundancia y la bendición espiritual proviene de los mundos superiores, a través del templo, del Kodesh HaKodashim, y de ahí se va desplegando hacia afuera. Y es entonces, como vemos, el corazón del judaísmo se encuentra en el templo, y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, no solo del judaísmo, sino que de todo el mundo, está concentrado en este lugar y en el servicio que ahí se provee.
como discutimos en las imágenes que les presentamos acerca del segundo templo y del tercero, el sistema de justicia, el Sanedrín, su sede está ahí en el templo, en la Lishkat Agazit, en la recámara de la piedra labrada, y tenemos, como vimos en la imagen, otro Sanedrín que está en la Ezrat Nashim, en el patio de las mujeres, y otro Sanedrín que está justo en la entrada, en el monte del templo, en la entrada del templo. Sin el templo de Jerusalén, no puede haber un sistema de justicia perfecto en el mundo y completo. Y es dado a eso que no hay templo y no hay Sanedrín que establezca un orden y la ley y que asegure que la ley se preserve, la ley de Hashem, la Torá y la ley civil. Es por eso que eso no está hoy en día, que en el mundo no tenemos orden judicial hoy y el pseudo orden judicial que existe no es perfecto desde luego y no es completo y es por eso que todos y cada uno de nosotros vive, experimenta injusticias y ve frente a sus ojos en los periódicos, en las noticias, cómo el sistema de justicia está pervertido y cómo hace falta realmente completar y perfeccionar la justicia y eso no va a poder ser completado y perfeccionado hasta que haya templo en Jerusalén y hasta que el Sanedrín no se vuelva a sentar en el lugar donde tiene que sentarse y desde este lugar procurar que la ley, la Torá y la ley civil sea impuesta tanto en Israel como en todas las naciones y esto se va a dar con la ayuda de Hashem en el futuro cuando el Sanedrín vuelva a ser reinstaurado y es por medio del Sanedrín, de esta autoridad judicial, que puede ser impuesto un rey sobre Israel, que es quien también, como ustedes conocen en las profecías, tiene que asegurarse del orden y la armonía, no solo de la tierra de Israel, sino que de todo el mundo. Y es la responsabilidad de Israel como pueblo, como Am Kadosh, como un pueblo escogido, como Am Segulá, un pueblo de Segulá, y como Mamlechet Kohanim, un reinado de Kohanim, quienes justamente se tienen que hacer cargo de que haya justicia en el mundo, que haya orden y que haya armonía. Y esto no va a ser posible hasta que tengamos el templo y tengamos un Sanedrín. Comenzamos entonces con a describir más acerca del sistema de sacrificios. Habíamos hablado en la clase de la ofrenda minjá de las dos grandes categorías de sacrificios. Tenemos la gran categoría de Kodshei y Kodashim, los sacrificios con una Kedushá mayor con respecto a otros. Y tendremos la otra gran división en sacrificios que son de índole personal o sacrificios que son de índole colectivo, en lo cual un sacrificio puede representar algo personal solamente para una persona o para un grupo pequeño de personas o una familia, como en el caso del Korban Pesach, el sacrificio de Pesach, y tenemos los Korbanot que representan a toda una comunidad, a toda la nación de Israel, como el Korban Olá, el Korban Atamid, el que se hace continuamente 2 veces por día, con el cual dijimos comienza el servicio del templo en la mañana y con el cual termina por la tarde, ya que luego de el Korban Atamid, la ofrenda continua de la tarde, ya no se hacen más sacrificios en el templo y con eso termina la labor del día. Desde luego terminan haciendo arreglos para el siguiente día y terminan de hacer cosas los sacerdotes que quedaron pendientes de hacer, terminar de quemar los órganos, arreglar aquí, arreglar allá y preparar desde luego la guardia para la noche. Pero en general este sacrificio de la tarde es con el cual se culmina el servicio sacrificial del día en el templo.
Y este sacrificio, el Olá, la ofrenda Tamid, la ofrenda continua, está dentro de esta categoría de Kodshei Kodashim, los sacrificios que tienen un mayor nivel de Kedusha, de santidad. Dentro de esta categoría tenemos el Korban Hatat, un Korban por el pecado. Más adelante vamos a ir discutiendo qué faltas y qué tipo de Hatat. Tenemos el Korban Olá, del que acabamos de hablar, el Korban Asham, el Korban por la culpa, que justamente es un tipo de sacrificio que se presenta cuando una persona toma propiedad de otra persona, hace un juramento que no tiene en su posesión cierta propiedad de otra persona y luego se dan cuenta que realmente lo tenía y tiene que presentar un sacrificio a Sham por la culpa, para que veamos la gravedad que es tomar propiedad de otro y de lo cual hay todo un tratado de la Mishnah que se llama Nezikim, de daños, que justamente hablan de daños materiales y de cómo la estipulación halájica y legal de cómo ir reparando cada una de estas faltas. Tenemos entonces el Asham, dijimos con Aleph, que viene de Asham, de culpa. Ashma es culpa en hebreo. Eh, Tenemos los Shelamim comunitarios, como los que discutimos cuando hablamos de los sacrificios de la fiesta de Shavuot, que son sacrificios Shelamim, que viene de la palabra Shalem o la palabra Shalom, que puede significar completo, y una característica de este sacrificio es que los tres elementos participan de él, el creador participa de él, ya que al creador es a quien sacrificamos, el sacerdote recibe carne de este sacrificio, parte de él, y quien trae y presenta el sacrificio, él y sus invitados participan de él, por eso es Shalem, porque es completo, todos participan de él. Eh, Así como todos, como los sacrificios de aves están incluidos dentro de esta categoría. Con respecto a los shelamim, dijimos los comunitarios, porque todos los shelamim que son personales no están dentro de la categoría de Kodesh Kodashim, solamente los shelamim, justamente como hablamos, que son los que se presentan en las fiestas, son los que representan a toda la nación de Israel. Estos dos corderitos que son shelamim, son los únicos shelamim comunitarios de los cuales hablamos, son Kodesh Kodashim y no son Kodashim Kalim, con un grado menor de santidad como el resto de shelamim que vamos a discutir. Con respecto a Kodesh Kodashim, esta categoría de la que estamos hablando, su carne no se come. En caso del hatat interno y la olá, en estos dos casos no se come nada de la carne, o que solo puede ser comida por kohanim, por los sacerdotes quienes están presentando y haciendo el servicio. Su carne es ingerida solamente dentro del recinto o el patio principal del templo, el que vimos, la Azra, la Ezrat Kohanim, a donde está propiamente el altar externo. Y alrededores, esa área, la Ezra, la Azara, la Ezrat Kohanim, solamente ahí se puede consumir la carne de los que sí se puede consumir carne dentro de esta categoría de Kodesh Kodashim. Otra característica de ellos es que deben ser faenados en el norte del patio y su sangre es recibida allí. O sea que la shejitá, el faenado del animal, se hace solamente la parte norte de la Zara, del patio de los Kohanim, y su sangre solamente puede ser recibida allí, lo que se conoce como Kabbalah, donde viene el Kohen, pone el utensilio y recibe del shohet del animal, desde luego, la sangre la recibe en el utensilio y luego empieza a hacer el resto del trabajo. Entonces, este recibimiento de la sangre para Kodshei Kodashim es recibida solamente en el norte
y se faenan todos estos animales, Kodshei Kodashim, en el norte. Estas son características solamente de los Kodshei Kodashim. Todos están sujetos a las leyes de Meilá con Ain, que es una pena decretada para quien le da un uso incorrecto al sacrificio, incluso antes de ser faenados. Antes de faenar al animal se hace un procedimiento que se llama Egedesh, en el cual se hace una declaración verbal y con una intención apropiada de que cierto animal está consagrado para tal sacrificio en el templo y que con eso se hace entonces lo que se conoce como Ekdesh, la santificación del animal. Leagdish algo es consagrar algo para un acto y un servicio específico para el creador. Eso es consagrar, Leagdish. Entonces se hace Ekdesh del animal y una vez que se hace Ekdesh en caso de Kodshei Kodashim, ya el animal está sujeto a las leyes de Meilá, que son leyes que decretan qué hacer cuando alguien hace un uso incorrecto del animal o de partes del animal durante su sacrificio o incluso, como vemos en este caso, antes de que sean faenados, desde que ya son consagrados. Los sacrificios de aves, el sacrificio minjá y las libaciones de vino y el agua están en esta categoría, como lo explica la Gemara en Zevahim, página 63, cara A, y página 89, cara B. Vimos en la clase de ofrendas menajot, ofrendas minjá, cuáles están en la categoría de Kodshei Kodashim, y las libaciones, desde luego, de vino y de agua están en esta categoría y pueden revisar nuevamente lo del sacrificio minjá, los detalles y el desglose de los sacrificios minjá y los sacrificios de aves que pertenecen a esta categoría. Pasamos a la segunda gran categoría que, como dijimos, es una categoría de menor santidad, que son los Kodashim Kalim. De ahí viene el nombre Kal, algo más con menor santidad, Kodashim Kalim. Estos incluyen el Shelamim personal. Hablamos anteriormente del Shelamim comunitario, que son estos dos corderos que son traídos en las fiestas, en Shavuot, que sí son Kodshei Kodashim. Sin embargo, el Shelamim personal es Kodashim Kalim, con un grado menor de santidad. Tenemos también el Korban Todá, que es un Korban, un sacrificio por acción de gracias. Tenemos el carnero del Nazir. Dijimos entonces, el Nazir o la Nezirá es una persona, hombre o mujer, que decide hacer un voto, un neder, de no cortarse el cabello, no contaminarse por muerto y no tener beneficio ni uso de productos de la vid por un mínimo establecido de 30 días. Puede ser más, puede ser incluso para toda la vida. El voto de Nezirut. Dentro de eso, al completar el voto, los votos culminan con sacrificios en el templo. Tenemos que hay que traer un carnero, lo vamos a discutir, Brineder, más adelante. Este carnero entonces está en la categoría de Kodashim Kalim. Tenemos el Korban Bejor, que es el sacrificio de un animal primogénito. También lo vamos a discutir más adelante. Blineder, que se hace con el animal. Tenemos el Korban Maaser, el Korban del diezmo y el sacrificio pascual, el Korban Pesach, el cual, como discutimos en la clase del Korban Pesach, que está dentro de esta categoría de Kodashim Kalim, con un grado menor de santidad. A diferencia de los Kodshei Kodashim, estos sí pueden ser faenados en cualquier lugar del patio y alrededores, toda la Zara, en todo el patio de los sacerdotes, no solo en el norte.
como los Kodshei Kodashim. Estos pueden ser faenados en cualquier lugar del patio. Deben de ser comidos dentro de las murallas de Jerusalén. Como vemos, nos vamos extendiendo un poco más y esta clase de sacrificios, Kodashim Kalim, su carne puede ser consumida dentro de las murallas de Jerusalén, no necesariamente en el patio de los sacerdotes, la Ezrat Kohanim, como el caso de Koshei Kodashim, sino que podemos salir del templo, bajar a la ciudad de Jerusalén y consumir la carne dentro de sus murallas. Solamente sus órganos internos de estos animales están sujetos a las leyes de Meilá, como lo dice el mismo tratado del mismo nombre, contrario y en contraste a los Kodshei Kodashim, que vimos que desde que el animal es consagrado, ya está sujeto a las leyes de Meilá. Si es un animal que está separado y santificado, consagrado para ser un Korban Olá, por ejemplo, que es Kodshei Kodashim. Diferente entonces, y en contraste a ellos, estos Kodashim Kalim, solamente sus órganos internos están sujetos a estas leyes de un uso inapropiado de los mismos. Bueno, aquí tenemos una foto entonces de las distintas categorías de animales. Tenemos la andargá de Behemá, animales del ganado vacuno, animales del ganado caprino, las cabras, y animales del ganado ovino, las ovejas. Esto es los animales que describe el Rambam y vamos a ver más adelante como animales grandes. Y dentro de los pequeños pues tenemos las aves. Dentro de las aves tenemos la paloma y tenemos el tor y tenemos la yoná. Tenemos la paloma y tenemos las tórtolas, que sería el tor y la yoná, la paloma. Dentro de cada una de estas categorías de animales grandes, puede ser macho, de acuerdo al sacrificio, puede ser un macho, puede ser una hembra, y de acuerdo también al tipo de sacrificio, así la edad límite y la edad desde la cual puede ser sacrificado, de acuerdo, eso va de acuerdo al sacrificio, lo vamos a ver más adelante, nos trae esa explicación más detallada el Rambam, ya que existe un límite tanto desde qué edad se puede sacrificar el animal hasta qué edad puede ser sacrificado. Ya de esa cierta edad en adelante ya no sería válido de acuerdo a cada una de estas categorías, si es behemá, si es vaca, si es vacuno, si es un caprino o si es un ovino. Entonces así se establece la diferencia y el límite de edad. Les traemos acá entonces una imagen del altar. Discutimos y estudiamos los detalles del altar, las medidas y los distintos niveles que tiene el altar. Entonces no vamos a adentrar mucho por ahora en esto. Tenemos entonces lo que creo que sí no discutimos es acerca de estas dos mesas que habían en la parte sur occidental del altar. Tenemos entonces que había una mesa, este shulchan que está acá, le varrei a korbanot, que era para los órganos internos de los animales, donde eran puestos, y esta mesa de kesef, de metal, de plata, donde eran puestos los klei asharet, los instrumentos o utensilios con los cuales eran utilizados durante el servicio sacrificial. Tenemos entonces, comenzando a discutir el Korban Olá, dijimos que era dentro de la categoría de Kodshei Kodashim, lo de mayor grado de santidad, está el Korban Olá, o conocido también como el Korban Atamid, que se hace diariamente. La característica de este Korban
es que se quema enteramente en el altar, excepto su piel, como hemos estado viendo, lo trae la Mishnah desde Bajim, capítulo 5, inciso 4. Su sangre es rociada sobre dos esquinas del altar y sobre la parte media inferior del altar. Discutimos cuando estudiamos acerca del altar, que el altar está dividido en dos partes, una parte inferior, una parte superior. Había una línea roja, esta que está acá, que estamos señalando, que se conoce como Hut Asikra, la cual divide el altar en parte superior y parte inferior. El rociamiento de la sangre se hace en la parte inferior del altar, como podemos ver en la imagen, y específicamente para esta imagen, el sacerdote está rociando la sangre con el utensilio y con su mano derecha sobre el yesod del altar, que discutimos con respecto a la ofrenda de Pesaj, ya que la sangre de la ofrenda de Pesaj se rocía en este lugar, en el yesod, y tenemos también con respecto al Corban Olá, que su sangre es rociada sobre dos esquinas del altar y sobre la parte media inferior del altar. Puede ser este Corban Olá de carácter obligatorio, como en el caso del Corban Atamid, la ofrenda diaria continua, que es obligatoria, ya que hay que traerla diariamente 2 veces al día al templo y representa a toda la nación de Israel. Y también puede ser de carácter personal, que es voluntario, en caso de que una persona decida traer, traer una ofrenda olá al templo, y en caso de las olot que son, si son obligatorias, si son de carácter personal, tenemos la olat reía, que es un tipo de olá que traemos y lo discutimos cuando nos presentamos al templo. Por eso se llama así, porque se presentan los Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación. Se trae entonces la Olat Riyá, que es esta Olá, que es cuando subimos al templo y nos presentamos al templo 3 veces por año. Se trae también un Olá junto con los Shelamim, como lo discutimos en la clase de Shavuot. Sin embargo, dijimos que los Shelamim, el caso de los Shelamim, en Pesaj, por lo menos, no es obligatorio presentar Shelamim, ya que tenemos la obligación por la cual hay castigo, como estudiamos de Karet, de presentar el Corban Pesaj a su tiempo. Seguimos entonces con la categoría de Kodshei Kodashim. Tenemos el Corban Hatat. Es un Corban que expía por pecados no intencionales. Hay Hataot que expían por la nación entera. Lo trae la Mishnah desde Bajim. Y Hataot que son parte del procedimiento de pureza, de purificación de ciertos estados de impureza. Be'ezrat Hashem, vamos a irlo estudiando poco a poco de acuerdo a cada uno de los casos. Quédense entonces con el concepto de que el Corban Hatat expía por pecados no intencionales, y hay Hataot que expían por la nación entera. Hay dos categorías dentro del Corban Hatat. Está el interno, el penimí, y está el externo, el hitzoní. Es un término que viene a describir el lugar donde su sangre es rociada. Si es rociada entonces en el altar externo, se le llama hatat externo, y si es rociada dentro del ejal, dentro del santuario mismo, del edificio propiamente dicho del templo, entonces se llama interno, hatat interno, como el caso del hatat que es traído en Yom Kippur. Tenemos entonces el hatat externo, hitzoná, hatat hitzoná. Su sangre es aplicada en el altar externo, de ahí viene su nombre entonces descriptivo de hitzoná, de afuera, ya que su sangre se rocía en el altar externo, sus emurín, sus órganos son quemados en el altar, y su carne, parte de ella es comida por los kohanim,
los sacerdotes en el patio principal del templo. Lo trae la Mishnah de Zevachim. Puede ser comunal, este Hatat Hitzoná puede ser comunal, representando toda la nación, o puede ser personal, solo a una persona. Los principales comunitarios, los Hataot comunitarios son el Musaf, la ofrenda de Musaf de Rosh Hodesh y de los festivales, este tipo de Hatat, que son comunitarios. El hatat personal es traído, dijimos, por faltas no intencionales, que de haber sido intencionales recibirían, Hasbe Shalom, la pena de Karet. Esto lo trae el Tratado de Horayot y lo trae también el Rambam en Ilhot Shegagot 1.1. Dijimos entonces dentro de las categorías de transgresiones, la de menor rigurosidad es el shogeg, dijimos, que es alguien que comete una transgresión no intencional o por ignorancia, simplemente no sabía y cometió un error, cometió una falta y no sabía que no había que haber hecho eso. El hatat nunca es traído voluntariamente. O sea que una persona no puede decidir, voy a donar al templo un korban hatat. No hay tal cosa de decir, vamos, gracias a usted, señora Raquel, vamos a presentar voluntariamente una ofrenda por el pecado. No hay tal cosa. Distinto a conceptos ajenos, donde personas voluntariamente quieren presentarse para expiar por pecados. Eso no funciona de esta forma. Como vemos acá y lo estudiamos, nos trae el Rambam y el Tratado de Zevachim. No hay hatat, no hay un korban hatat por el pecado que sea traído voluntariamente. O sea, lo que quiere decir que es solamente después del acto, después de la transgresión que se ha cometido, cuando la persona se da cuenta de la transgresión y viene entonces conscientemente y dice, retroactivamente, se cometió tal y tal acto, el acto fue un error, se hizo por shegagá, o sea, por no intencionalmente o tal vez por ignorancia, y entonces retroactivamente la persona ve y medita que ha cometido una falta, un het, un pecado delante de Hashem, y es entonces cuando la persona se da cuenta de lo que específicamente se cometió, que entonces la persona debe traer el sacrificio, no en el shelaf, cuando la persona no sabe y mucho menos una persona que está de manera espontánea quiera traer un corbán por un sacrificio por el pecado voluntariamente. Como vemos entonces, este sistema del hatat funciona de esta forma. Su sangre es rociada en los 4 cuernos del altar exterior. Vimos en la clase donde estudiamos el altar que el altar tiene 4 cuernos en su gag, en su parte superior, en el techo, y este hatat, su sangre se rocía en los 4 cuernos del altar exterior y debe ser comida su carne, la parte permitida para comer, en un periodo de un día y una noche, no después. Tenemos entonces el hatat penimit, el interno. La sangre de este corbán es rociada en áreas del ejal, o sea, en el recinto sagrado, donde está el altar de oro, la mesa y la menorá. Eso se llama el ejal, o el recinto sagrado, o el santuario, o el kodesh, tiene varios nombres. La sangre de este hatat penimit se rocía entonces en áreas del ejal, en el kodesh, incluyendo partes de él, el altar de oro, y en algunos casos, como en Yom Kippur, en el Kodesh HaKodashim mismo. Sus emurim, sus miembros,
son quemados en el altar externo. Todos los miembros de los animales que se sacrifican son quemados en el altar externo. No hay cosa de quemar miembros de animales en otro lugar, solamente en el altar externo. Alguien que hace este acto de quemar miembros en otro lugar que no sea el altar externo es una persona que recibe el castigo de Malkut, de latigazos, por haber cometido y transgredido una prohibición de la Torá. El resto del animal, el hatat penimit, su carne, su piel y demás, es quemado en un lugar designado para tal propósito fuera de Jerusalén. Esto es una característica especial para ellos, para el hatat penimit, de su carne, piel y demás. El resto del animal, lo que no es los órganos que tienen que ser quemados en el altar, se queman en un lugar designado para tal propósito fuera de Jerusalén. Había un lugar fuera de Jerusalén también donde se depositaban las cenizas y los restos que habían quedado en el altar eran llevados a este lugar, ya que es prohibido poder deshacerse de cualquier forma de lo que fue santificado, consagrado y sacrificado en el templo. Entonces había un lugar especial para poder depositar estos desechos, así como hay un lugar especial que se llama Genizá, donde se depositan los restos de utensilios e instrumentos que han sido consagrados y que tienen santidad, como los tefilín, las mezuzot y escritos sagrados, que son puestos en una genizá, en un lugar adecuado y apto para ello. Entonces también con respecto a kodashim, a ya sea utensilio o restos de que quedaron del servicio sacrificial, eran dispuestos en un lugar específico para ello. Vamos a hablar un poco entonces del Korban Asham y con esto concluimos la clase de hoy. Dijimos entonces el Korban Asham con Aleph, Ashma en hebreo es culpa, es un sacrificio que viene con también características especiales, ya que son transgresiones específicas las que hacen poder tener que traer este sacrificio. El Asham expía por 3 faltas específicas, así como es parte de procedimientos de purificación, como lo trae la Mishnah desde Bahim. No puede ser traído voluntariamente, dijimos, igual que el hatat, el corbán por el pecado, tampoco el corbán, el sacrificio por la culpa, no puede ser traído voluntariamente. Vemos entonces que es solamente cuando un ser humano está consciente de una falta específica en un determinado tiempo, en una determinada circunstancia y bajo la condición de haberlo hecho o no con intención, que entonces hay que presentar un sacrificio por pecado o por culpa en el templo. De otra forma, no hay lo que traer al templo, mientras la persona no sea consciente del acto específico, un tiempo específico, de una forma específica, con la la condición específica, no hay entonces lo que traer al templo. Entonces no puede ser traído voluntariamente. Su sangre es rociada sobre 2 esquinas y la parte media inferior del altar externo. 2 esquinas de la parte media inferior del altar externo. En contraste con el hatat externo, dijimos que se rocía en las 4 esquinas. Este solo en 2 de estas esquinas, en la parte media inferior del altar externo. El asham, sus emurim, sus miembros internos son quemados en el altar externo, como el resto de sacrificios con respecto a sus órganos internos. Y su carne es comida por los kohanim en el patio principal. Y una característica especial de este asham por la culpa, que siempre, siempre es una ofrenda personal, no puede ser comunitaria. Y es un concepto muy importante, ya que el asham o la culpa, cada uno de nosotros tiene que reconocerla de manera personal.
contrario también a otros conceptos ajenos que otra persona puede pagar por la culpa de una transgresión que otra persona cometió. Esto no funciona así, lo estamos estudiando. Cada uno de los detalles es que este Corban Hashem por la culpa es una ofrenda personal, o sea que la persona que cometió la falta es quien debe de presentar el sacrificio. O sea, vemos lo detallado del sistema sacrificial y que detallado y personalizado. O sea, que cada persona tiene que pagar su propia cuenta y es responsabilidad de la persona que cometió la transgresión de venir, completar, hacer su propio tikkun personal y pagar su propia cuenta. Cada persona tiene que hacerse responsable por lo suyo y nadie más puede venir y decir, le voy a presentar un Corban Hashem o un Hatat a tal persona para poder hacer expiación por él. No, cada quien, cada persona se hace responsable de sus propios actos. Y esto fue lo que vimos justamente en la introducción al sistema sacrificial. Eh, bueno, creo que el tiempo por ahora se nos terminó y dejamos un par de minutos para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Tienen vergüenza, tal vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Tal vez tienen vergüenza. Con todo calladitas. Hola. Acá hay alguien que no quiere dormir todavía. Así veo. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por el tiempo. Con la ayuda de Hashem, nos veríamos la próxima semana. Rato Hashem, muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos, todo lo bueno y lo mejor. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que estén bien. Mucha salud.